la oficina del banco olía a cuero y mentiras. Lunes por la tarde, 2:47 de la tarde, y yo estaba sentada en el estacionamiento viendo a mi hermana, Lauren, salir de Mountain Trust Financial con un cheque de 900,000 pesos. Sonreía esa sonrisa de triunfo que había perfeccionado durante 33 años, la que decía que se había salido con la suya. Detrás de ella, mamá y papá salieron con semblantes satisfechos, con hojas de cálculo visibles a través del maletín abierto de papá, ya dividiendo el dinero de una hipoteca sobre una propiedad que no les pertenecía. Mi teléfono vibró. Servicio Forestal de Estados Unidos, Oficina Regional. Señorita Hannah Kovac. Soy la agente Lisa Brennan, de la Policía del Servicio Forestal. Hemos estado realizando un levantamiento rutinario de límites cerca de su propiedad en 4822 Timberline Ridge. Durante la verificación del título, descubrimos múltiples registros de escrituras conflictivos para ese terreno. ¿Puede aclarar su estatus de propiedad? Vi a Lauren abrazar a mamá en la acera, celebrando su hipoteca fraudulenta. Soy la única propietaria, dije. La heredé de mi abuelo en 2018. El título está registrado en el condado. Fue surveyado y marcado en 2019. Coincide con nuestros registros originales. Sin embargo, ahora estamos viendo 10 escrituras adicionales para la misma propiedad, todas fechadas en los últimos 6 meses. Diferentes nombres, diferentes reclamos de propiedad, todas provenientes de la representación legal de Lauren Kovac. Pausa profesional. Señorita Kovac, esto parece un fraude sistemático de escrituras. Estamos obligados a reportarlo a los fiscales federales porque involucra propiedad adyacente a tierras del Bosque Nacional. Mi hermana acababa de conseguir una hipoteca de 900,000 pesos usando reclamos de propiedad fraudulentos. Me sentí sorprendentemente tranquila. Y le dijo al banco que la propiedad en el bosque era un bien familiar compartido, dije. Presentó documentación falsa mostrando que varios miembros de la familia tenían participación. Esa hipoteca es fraude federal si cruzó líneas estatales, y las escrituras falsificadas son delitos graves, cada una. La voz del agente Brennan se endureció. ¿Qué tan rápido puede llegar a nuestra oficina con la documentación original? 30 minutos. Venga de inmediato. Traiga todo. Esto acaba de convertirse en un caso federal. Colgué, arranqué mi camioneta y pasé frente a Lauren, que seguía celebrando en la acera, sin tener idea de que los levantamientos de límites del Servicio Forestal acababan de descubrir todo su esquema. La oficina del Servicio Forestal era utilitaria y seria. La agente Brennan tenía más de 40 años y parecía haber pasado 20 atrapando a personas que creían que las tierras federales eran negociables. Extendió documentos sobre la mesa de conferencias, la escritura original de mi abuelo, los papeles de mi herencia y luego las 10 escrituras falsas que Lauren había presentado en 6 meses. Este es un fraude sofisticado, dijo Brennan, señalando las falsificaciones. Cada escritura reclama propiedad parcial, tus padres, 3 primos, 2 tíos, tu abuela, todo supuestamente con intereses otorgados por tu abuelo antes de morir. Excepto que el testamento de tu abuelo y el Tribunal de Sucesiones dejaban explícitamente toda la propiedad solo para ti. Lauren es asistente legal, dije. Sabe cómo presentar documentos en el condado. Estudié las falsificaciones, réplicas casi perfectas con información de beneficiarios alterada. Lo ha estado planeando durante meses, dije. La compañía hipotecaria no lo detectó porque la búsqueda de título que mostraba múltiples escrituras registradas hacía que pareciera propiedad familiar compartida legítima. Brennan mostró registros bancarios. El préstamo de 900,000 pesos fue aprobado basado en estos reclamos de propiedad fraudulentos. Tu hermana se representó como autorizada para hipotecar propiedad familiar con pleno consentimiento. No tenía mi consentimiento, dije. Ni siquiera sabía de la hipoteca hasta que la vi hoy en el banco. Eso es robo de identidad y fraude electrónico. Los fondos de la hipoteca se transfirieron entre estados. La institución financiera está en Colorado. La propiedad está en Montana. Jurisdicción federal. Brennan tomó notas. ¿Cuánto del dinero se ha gastado? Abrí los mensajes grupales de la familia. Lauren había sido descuidada, celebrando abiertamente.
Papá compró un bote ayer, $85,000. Mamá ordenó renovaciones en la cocina, $40,000. Lauren pagó su coche y puso un depósito en un condominio, quizás $150,000 en total. Planean distribuir el resto esta semana. Las participaciones se basaban en los porcentajes de propiedad falsos. Brennan ya estaba en su teléfono. Necesito que congelen inmediatamente estas cuentas, dijo, recitando nombres y números de cuenta que le había dado de los mensajes familiares. Investigación federal por fraude. Congelen todos los activos. Colgó y me miró. Tu familia está a punto de tener un muy mal día. Bien. El FBI llegó al condominio de Lauren a las 6:47 de la tarde. Yo no estaba ahí. La agente Brennan me llamó para darme actualizaciones. Lauren fue arrestada por fraude electrónico, robo de identidad y 10 cargos de falsificación de escrituras. Los agentes federales confiscaron su laptop, su teléfono y cajas con documentos que mostraban meses de planeación. Mamá y papá fueron arrestados en su casa a las 7:15 de la tarde por conspiración para cometer fraude y lavado de dinero de la hipoteca fraudulenta. El bote fue confiscado. Los contratistas de la renovación de la cocina fueron enviados a casa a medio demolición. 3 primos, 2 tíos y mi abuela fueron entrevistados, pero no arrestados. Aparecían en las escrituras falsas sin saberlo. Lauren había falsificado también sus firmas, creando toda una estructura de propiedad ficticia sin informar a los supuestos copropietarios que estaban involucrados. A las 9 de la noche, la noticia se había esparcido por toda la familia. Mi teléfono explotaba con llamadas y mensajes. Ignoré todos, excepto uno de mi prima Beth, cuyo nombre aparecía en 2 de las escrituras falsificadas. Hannah, ¿qué demonios está pasando?, dijo. Agentes del FBI acaban de salir de mi casa preguntando sobre la propiedad de la montaña. Le expliqué, les dije que yo no tengo ninguna propiedad. Lauren falsificó escrituras diciendo que tú y otros 7 familiares tenían participación en mi casa de la montaña. Usó esas escrituras falsas para conseguir una hipoteca de $900,000. Los agentes federales descubrieron el fraude durante un levantamiento rutinario de límites del servicio forestal. Silencio. ¿Entonces usó mi nombre sin avisarme?, preguntó Beth. Usó los nombres de todos, dije. Creó porcentajes de propiedad falsos, dijo a la compañía hipotecaria que era propiedad familiar compartida. Recolectó $900,000 y empezó a repartirlo a personas que creían que estaban recibiendo legítimas partes de herencia. Jesucristo, exhaló Beth lentamente. Mi mamá recibió $80,000 la semana pasada, continué. Lauren dijo que era por venta de derechos de madera. Mamá ya gastó $30,000 pagando tarjetas de crédito. El FBI está congelando cuentas y confiscando bienes. Cualquiera que haya recibido dinero de la hipoteca fraudulenta tendrá que devolverlo. Me sentí mal por gente como la mamá de Beth, receptores inocentes que confiaron en las explicaciones de Lauren. La hipoteca era falsa. La propiedad era falsa. Todo era fraude. Beth hizo un sonido entre risa y sollozo. Lauren va a ir a la cárcel. Sí, dije. La fiscal federal actuó rápido. A Lauren le negaron la fianza, riesgo de fuga con acceso a sistemas de presentación de documentos legales. Mamá y papá sí obtuvieron fianza, pero les confiscaron todo, casa, autos, cuentas bancarias y el famoso bote que había estado estacionado en su entrada exactamente 36 horas. La compañía hipotecaria presentó demandas civiles exigiendo la devolución de todos los fondos. El FBI identificó a 17 familiares que habían recibido dinero, recuperó $640,000 en cuentas congeladas y activos incautados. Los $260,000 restantes ya se habían gastado y deberán ser devueltos mediante pagos a plazos o liquidación de otros bienes. Me reuní con la fiscal, una mujer perspicaz llamada Jennifer Park, especialista en fraude financiero. Expuso los cargos: 10 falsificaciones de escrituras, fraude electrónico, robo de identidad, conspiración y lavado de dinero. Pena máxima potencial: 45 años en prisión federal. Tu hermana creó un esquema de fraude sofisticado que habría tenido éxito si no fuera por el levantamiento rutinario de límites federales, dijo Jennifer.
Investigó procedimientos de títulos, creó falsificaciones convincentes, manipuló a familiares para aceptar repartos fraudulentos. No fue un crimen oportunista. Fue fraude calculado y sistemático. ¿Aceptará un acuerdo judicial? Pregunté. Probablemente. Los fiscales federales ganan el 95% de los casos que van a juicio. Su abogado lo sabe, cerró el expediente Jennifer. Incluso con un acuerdo, enfrenta mínimo de 8 a 10 años. Y todos los que recibieron dinero, aunque sean receptores inocentes, deberán devolverlo. La compañía hipotecaria tiene derecho legítimo a recuperar los fondos. Pensé en la mamá de Beth, que había usado 30,000 pesos del dinero fraudulento para pagar deudas legítimas y ahora enfrentaba la obligación de devolverlo. Sobre mi tío, que había comprado una camioneta usada, y sobre mi abuela, que había depositado su parte en ahorros, las personas que no sabían que era fraude, perderían todo. Sí, así funciona el fraude. Causa daño en cadena. La expresión de Jennifer se suavizó un poco. Sé que son tu familia, pero el crimen de tu hermana también los victimizó a ellos. No son criminales. Son víctimas que tienen que hacer restitución porque no pueden quedarse con dinero robado, aunque no supieran que era robado. Justo. Brutal. Verdadero. Lauren se declaró culpable 4 meses después. 12 años en prisión federal, 900,000 pesos de restitución y expulsión permanente del ejercicio legal. Mamá y papá recibieron 3 años de libertad condicional, responsabilidad conjunta de restitución y la pérdida de su casa para cubrir los fallos civiles. Los 17 familiares que habían recibido dinero lo devolvieron voluntariamente o se les confiscó. Algunos pagaron de inmediato, otros enfrentaron embargo de salario y planes de pago que se extendieron por años. Las relaciones familiares se desplomaron. La gente que había confiado en las explicaciones de Lauren ahora enfrentaba ruina financiera por su fraude. Mi casa en la montaña siguió siendo exactamente lo que siempre había sido, propiedad de la naturaleza que heredé de mi abuelo, 40 acres de bosque junto a tierras nacionales. La propiedad que Lauren intentó convertir en 900,000 pesos inventando copropietarios falsos. La hipoteca fue anulada. Las escrituras falsificadas fueron eliminadas de los registros del condado. Mi propiedad exclusiva se confirmó con medidas de seguridad adicionales para prevenir fraudes futuros. Nunca volví a hablar con Lauren. Me enviaba cartas desde la prisión, mayormente justificaciones sobre cómo quería ayudar a la familia a acceder a su herencia legítima y cómo mi abuelo debería haber compartido la propiedad equitativamente. Las devolví sin abrir. Mamá y papá intentaron reconciliarse, correos disculpándose, solicitudes de reunión, explicaciones sobre cómo Lauren los convenció de que la hipoteca era legítima. Los bloqueé. Habían visto las escrituras falsas. Habían participado en gastar el dinero. Sabían que no estaba bien, y lo hicieron de todos modos. Algunas relaciones familiares no sobreviven a cargos federales por conspiración de fraude. 2 años después, todavía vivo a tiempo parcial en mi casa de la montaña. Trabajo de manera remota como ingeniera de software, camino por los 40 acres y mantengo los senderos que construyó mi abuelo. La propiedad es exactamente lo que él quería cuando me la dejó, naturaleza protegida, no un bien liquidado. Me encontré con Beth en una cafetería del pueblo. Momento incómodo, pero se acercó. Mi mamá terminó su plan de pagos el mes pasado, 5 años devolviendo los 80,000 pesos que Lauren le dio, dijo. Beth se veía cansada. Perdió sus ahorros, tuvo que vender su carro y todavía no entendía del todo cómo era fraude si Lauren tenía documentos legales. Lo siento, dije. Lo decía en serio. La mamá de Beth había sido completamente inocente. Lauren destruyó muchas vidas. Beth miró su café, no solo el suyo, sino el de todos los que confiaron en ella. Sí. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Beth preguntó, ¿alguna vez te sientes culpable por reportarlo? No, respondí. Lauren falsificó documentos legales y obtuvo una hipoteca fraudulenta sobre mi propiedad. Yo reporté un crimen. Las consecuencias son suyas. No yo creé el fraude, solo me negué a permitir que continuara. Ella asintió lentamente. Justo.
En las tardes tranquilas ahora, me siento en mi terraza viendo el atardecer sobre las montañas. 40 acres que mi abuelo protegió dejándolos al nieto que los preservaría en lugar de liquidarlos. Sabía que Lauren intentaría algo. Sabía que mis padres la apoyarían. Sabía que la familia vería la propiedad en el bosque como un bien desperdiciado. Así que me la dejó a mí, propiedad exclusiva, título claro, protegida. Lauren la hipotecó de todos modos. Creó 10 escrituras falsas, inventó copropietarios falsos y defraudó a una compañía hipotecaria por 900,000 pesos. Pero el Servicio Forestal descubrió las falsificaciones durante un levantamiento rutinario de límites. Los documentos de cierre se convirtieron en evidencia criminal, y el sofisticado esquema de fraude de Lauren colapsó en cargos federales y una sentencia de 12 años de prisión. La casa de la montaña sigue siendo mía, todavía naturaleza, todavía exactamente como mi abuelo quería. Y eso vale más que cualquier hipoteca fraudulenta que pudiera haber destruido su intención.